Lima, Perú, 2 de octubre de 1996. El vuelo 603 de Aeroperú se estaba preparando para despegar del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para completar la última sección del vuelo al Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez en Santiago, Chile. La aeronave era un Boeing 757-200 de matrícula November 52 Alpha Whiskey, de menos de 4 años de antigüedad. A bordo había 61 pasajeros y 9 tripulantes, entre los que se encontraban el comandante Eric Schreiber, de 58 años, que tenía unas 22.000 horas de vuelo a sus espaldas, y el copiloto David Fernández, de 42 años, con casi 8.000 horas de vuelo. A las 12:42 am, el vuelo 603 despegó de Lima y puso rumbo al Océano Pacífico, pero a los pocos segundos de haber despegado empezaron los problemas. Wind shear, wind shear, wind shear. Sí, esto es nuevo realmente. P2+10. Además, todos los velocímetros indicaban 0, aunque era obvio que estaban acelerando. Los 3 altímetros que tenía el avión estaban trabados, al igual que los variómetros que indican la velocidad vertical del avión. ¿Qué pasa? ¿No trepas? Estoy trepando con la velocidad. Espérate, no. Poco después apareció un aviso de Rudder Ratio y segundos después un aviso de Mach Trim. De repente los altímetros volvieron a dar indicaciones y mostraban que el avión estaba descendiendo. Sube. Sube, estás bajando. David. Estoy arriba, la velocidad. El copiloto intentó encender el piloto automático, pero este se desconectó ya que no tenía información correcta de altitud y velocidad. El avión dejó atrás las luces de Lima y se adentró en el Océano Pacífico. Sin información de altitud, velocidad y velocidad vertical, los pilotos estaban volando a ciegas. Los pilotos no sabían qué hacer y en qué instrumentos confiar. Los altímetros daban información irreal y los velocímetros eran muy fluctuantes. La velocidad, vamos a instrumentos básicos. Se ha ido todo a la mierda. Seguidamente sonaron la alarma Master Caution y la Master Warning, así que decidieron volver al aeropuerto de Lima y se declararon en emergencia. Torre, Aeroperú 603. Aeroperú 603, Torre, prosigan. Que declaramos emergencia, no tenemos instrumentos básicos, ni altímetro, ni velocímetro. Declaramos emergencia. Poco después, se dan cuenta que no pueden encender el acelerador automático, que se encarga de ajustar la potencia de los motores para mantener una determinada velocidad. Al no estar disponible, los pilotos tenían que ajustar la potencia de los motores manualmente, lo que les agregó una mayor carga de trabajo a la confusa situación. Al no saber en qué indicaciones confiar, los pilotos le pidieron al controlador que les diga la altitud y velocidad del avión que aparecía en la pantalla de su radar, para poder guiarlos. Tenemos problemas acá de lectura de instrumentos, nos van a tener que ayudar en altitudes y velocidades imposibles. Recibido. Esto agregó aún más a la confusión, ya que la altitud que les reportaba el controlador era la misma que los pilotos veían en sus altímetros. Sin embargo, los informes de velocidad diferían mucho. Los pilotos empezaron a descender y prepararse para aterrizar, redujeron la potencia de los motores y bajaron ligeramente la nariz del avión, pero al poco tiempo empezó a sonar la alarma de exceso de velocidad u overspeed. No tenía sentido. ¿Cuál será la velocidad real? Está bien. Pero con poder cortado, no puede ser, pues con poder cortado. El observa cruzando el 260 de Lima a 31 millas al oeste. El nivel es 1,0 más 700 y velocidad aproximada de 280 sobre el terreno. Y parece que tenemos indicación de 350. Vamos a poner... Recibido. Esto con speed break. Todos los instrumentos se han ido a la mierda. Los pilotos no creían que estaban volando con exceso de velocidad, pero no podían determinar la velocidad exacta del avión, ni tampoco su tasa de descenso, ya que no tenían indicación de los variómetros. Pero a los pocos segundos sonó la alarma de entrada en pérdida y el stick shaker, que indicaba a los pilotos que estaban volando a muy poca velocidad. Una situación imposible, ya que segundos antes había sonado la alarma de exceso de velocidad. Desesperado, el copiloto le preguntó a la torre si había algún avión que pudiera rescatarlos. ¿Hay algún avión que pueda salir a rescate de nosotros? Sí, correcto, vamos a coordinar de inmediato. Está coordinando de inmediato. ¿Un avión que nos pueda servir de guía? ¿Algún Aeroperú que esté por ahí? ¿Algo?
3 minutos después, empezó a sonar la alarma de proximidad al suelo, indicando a los pilotos que estaban volando peligrosamente bajo. Too low terrain. Alarma de terreno. Too low terrain. Alarma de terreno. Too low terrain. Recibido. Terrain. Según monitores indicamos el 100 volando con rumbo hacia el noroeste. Too low terrain. Too low terrain. Terreno y Too low terrain. a 10.000 pies. Too low terrain. Según el monitor indicamos 95. Wind shear. Wind shear. Wind shear. Too low terrain. Too low terrain. Ante la insistente alarma de terreno, deciden ascender, pero dudan mucho sobre si la alarma es correcta o no, ya que sus altímetros y el controlador les dice que están volando a 10.000 pies de altitud. También empiezan a virar hacia la derecha, con rumbo a Lima para aterrizar. Se disponen a configurar el avión para aterrizar, pero al no saber la velocidad exacta del mismo, no se atreven a bajar los flaps y el tren de aterrizaje. Pero ¿cómo puede estar volando con esta velocidad si estamos bajando con todo el poder cortado? Informa a altura, por favor, porque tenemos el claim que no... Too low terrain. Too low terrain. 700 según la presentación terrain. Too low terrain. Too low terrain. ¿Cuál es la altura que indica el avión? Tiene alguna referencia. 700, pero... Too low terrain. Too low terrain. Too low terrain. ¿Vuelta bien? Too low terrain. Too low terrain. Too low terrain. ¿Pero qué hacemos con el tren? No sabes qué... Estamos impactando en agua. Dale, perdida. Too low terrain. 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 Nos vamos a invertir. A la 1:11 de la mañana, el vuelo 603 se estrelló contra la superficie del Océano Pacífico a unas 48 millas náuticas al noroeste del aeropuerto de Lima, casi 30 minutos después del despegue. No hubo sobrevivientes. Todas las 70 personas a bordo murieron. La primera pista que los investigadores tuvieron fue el testimonio del controlador que habló con los pilotos. Este les dijo que los pilotos habían reportado que tenían problemas con sus instrumentos. Declaramos emergencia, no tenemos instrumentos básicos, ni altímetro, ni velocímetro. Declaramos emergencia. Al poco tiempo se recuperaron las 2 cajas negras de entre los restos sumergidos. Estas revelaron la avalancha de alarmas que los pilotos tuvieron que soportar durante casi media hora. Los investigadores no podían creer que los 3 altímetros, los 3 velocímetros y 2 bariómetros habían fallado al mismo tiempo, ya que es una situación prácticamente imposible. Sin embargo, al sacar algunos restos del fondo del océano, hicieron el descubrimiento más importante del caso. Las tomas estáticas de la aeronave estaban tapadas con cinta. Así es, cinta. El problema con esto es que las tomas estáticas forman parte del sistema pitot estático. Los tubos de pitot captan la presión total y las tomas estáticas la presión estática. La diferencia de presiones da la lectura en la cabina sobre altitud, velocidad indicada y velocidad vertical, que son esenciales para los pilotos. Si las tomas estáticas se bloquean o se tapan, la información de estos 3 instrumentos es errónea. Pero ¿cómo acabó un pedazo de cinta bloqueando las tomas estáticas? Se descubrió que la aeronave tuvo que ser pulida y pintada. Para proteger las tomas estáticas, se las tapó con cinta. Era un procedimiento estándar, pero después del trabajo de pintura, los supervisores se olvidaron de sacar las cintas de las tomas estáticas. Y por último, el comandante Eric Schreiber, cuando hizo la inspección prevuelo, no detectó la cinta que cubría las tomas estáticas, lo cual no es raro, ya que éstas se encuentran a unos 4 metros de altura, y peor aún, el vientre de la aeronave, que es donde se encuentran las tomas estáticas, era de color plateado, igual que el pedazo de cinta. Después, los investigadores analizaron el comportamiento que los pilotos tuvieron durante la emergencia. Al darse cuenta que no tenían indicación de altitud y velocidad, decidieron pedirle ayuda al controlador para que éste les dé esos datos, ya que podía ver la información del avión en la pantalla del radar. Sin embargo, los pilotos no se dieron cuenta que el transponder, en modo Charlie, transmite la altitud que los pilotos ven en los altímetros. Es decir, que el controlador estaba viendo la misma información de altitud que los pilotos, la cual era incorrecta. Los reportes de altitud del controlador tranquilizaban a los pilotos, ya que les informaba que estaban a unos 10.000 pies, lo cual era seguro, pero la realidad era que el avión estaba descendiendo gradualmente y de a poco acercándose a la superficie del Océano Pacífico. Los informes de velocidad que les daba el controlador preocupaban a los pilotos, ya que diferían mucho de sus instrumentos. Tenemos como 370 nudos. ¿Estamos bajando ahora?
solo la misma velocidad, está con 200 de velocidad aproximadamente. 200 de velocidad. Sin embargo, las lecturas de velocidad de la pantalla del controlador eran correctas, ya que el radar mide la velocidad del avión según su recorrido en la pantalla, es decir, la velocidad del avión no es transmitida por el transponder. La falta de información fiable sobre altitud y velocidad activó avisos como Rudder Ratio y Mach Trim, que desviaron bastante la atención de los pilotos. Peor aún, los pilotos tuvieron que soportar las alarmas de exceso de velocidad y falta de velocidad, las dos en un espacio de unos pocos segundos, algo que sería imposible y desde luego muy confuso. Los pilotos no sabían a ciencia cierta qué información era correcta y cuál no, así que dedujeron que las computadoras del avión se habían vuelto locas. Cerca del final del vuelo, sonó la alarma de proximidad al suelo. Esta alarma, a diferencia de las demás, era real. El avión realmente estaba volando a baja altitud, no a 10.000 pies como los pilotos y el controlador creían. El GPWS, Ground Proximity Warning System, que activa la alarma de proximidad al suelo, obtiene información del radioaltímetro. Este sistema, a diferencia de los altímetros barométricos, no requiere de valores de presión para funcionar. En cambio, emite ondas de radio hacia el suelo, las cuales rebotan y vuelven a la aeronave, determinando la altura a la que el avión está volando. Como dije, la alarma de proximidad al suelo era real, pero de todas formas los pilotos la ignoraron pensando que era otra de las tantas falsas alarmas que sonaron. Los investigadores también se dieron cuenta que el CRM, Crew Resource Management, en la cabina fue muy pobre. Esto significa que los pilotos no se habían delegado bien las tareas sobre quién iba a hacer tal cosa para así resolver la emergencia de la manera más eficiente posible. El comandante en varias ocasiones ignoró o desestimó al copiloto. ¿Hay algún avión que pueda salir a rescate de nosotros? Espérate, no. Sí, correcto, vamos a coordinar de inmediato. Está coordinando de inmediato. ¿Un avión que nos pueda servir de guía? ¿Algún Aeroperú que esté por ahí? ¿Algo? No le digas nada a eso. De todas formas, no se los puede culpar sobre esto, ya que los pilotos nunca fueron entrenados para semejante situación. Esto último es bastante raro, ya que tan solo 6 meses antes, un Boeing 757 de Virgin Air se estrelló minutos después de despegar de la República Dominicana. Las causas de este accidente fueron casi idénticas a la del accidente de Aeroperú. Las lecciones del accidente de Virgin Air deberían haber servido para que los pilotos reciban entrenamiento sobre cómo actuar ante lecturas incorrectas de los instrumentos. Pero no fue así. A pesar de no tener el entrenamiento necesario y estar en una situación muy complicada, los pilotos tenían recursos disponibles para evitar el accidente. El Boeing 707 que iba a rescatarlos y guiarlos al aeropuerto era una opción, pero había una opción aún más sencilla. A pesar de que los pilotos no tenían indicación de velocidad, podrían haber volado el avión a través de lo que se conoce como pitch y power, actitud y potencia. Esto significa que con una determinada actitud y determinada cantidad de potencia, el avión mantiene una determinada velocidad. Esto hubiese solucionado el problema de la falta de indicación de velocidad. En cuanto a la falta de indicación de altitud, la solución era aún más sencilla. Los pilotos deberían haber usado el radioaltímetro, que en el caso del Boeing 757 se encuentra en la Primary Flight Display justo al lado del horizonte artificial. Para finalizar, quiero hacer especial hincapié en que a pesar de que la situación era recuperable y hubo muchos recursos para hacerlo, los pilotos tuvieron que afrontar una situación extremadamente complicada, especialmente por todas las alarmas que sonaban. Debido a esto, los pilotos tuvieron que enfrentar una avalancha de problemas que casi todos eran inexistentes. Tenían mucha información cruzada y opuesta, o mejor dicho, un exceso de desinformación, ya que la información que tenían en ocasiones parecía errónea y a veces parecía ser correcta. Esto hizo que los pilotos se vieran afectados cognitivamente y por ende empezaran a perder poco a poco la conciencia situacional. Y al igual que el accidente de Virgin Air, el peor enemigo de los pilotos fue la noche. En la oscuridad, sobre el océano y sin ninguna referencia visual, los pilotos estaban volando en un agujero negro, y era imposible que pudieran ver cuán alto o cuán bajo estaban volando.
Como pudimos ver, el accidente no fue causado solo por un pedazo de cinta que estaba tapando las tomas estáticas. Muchas barreras tuvieron que ser derribadas antes de llegar a este desenlace. Sin embargo, parece increíble y hasta mentira que un pedazo de cinta pegado inocentemente en la superficie de un avión haya sido el causante de la crisis que los pilotos tuvieron que soportar durante casi media hora. El accidente marcó el principio del fin para la aerolínea de bandera de Perú. En marzo de 1999, tras varios años de agonía económica, Aeroperú se declaró en bancarrota y cesó sus operaciones. Por último, quiero agregar que la idea de este video no es criticar las acciones de ninguna de las personas involucradas en esta tragedia, solo analizar las causas que llevaron a la misma para así aprender las lecciones que nos dejan estos eventos desafortunados.